Bueno, pues estamos en México en este momento en el procesamiento de grandes reformas difíciles y polémicas, todas ellas. Una principal que es la reforma energética aprobada y promulgada el año pasado. Y en estos días el Ejecutivo envió al Congreso precisamente el conjunto de leyes secundarias, una iniciativa de leyes secundarias y reglamentarias precisamente para hacer operativa la reforma constitucional. 21 leyes, 21 leyes que tendrán que procesar los legisladores en los próximos días, pero que el contenido ya se conoce porque ya fue entregado al Congreso. Miriam Grunstein, como experta en la materia, está revisando estos contenidos en la materia. ¿Y con qué te has encontrado? Bueno, quisiera poner un poquito en contexto de qué se tratan estas leyes. Se trata de una reforma muy radical a la industria de los hidrocarburos. Muy radical. Muy radical. Va a haber competencia desde la exploración y producción hasta la distribución al menudeo. O sea que en algún momento puede ser que carguemos nuestro tanque con Shell, con Chevron, con Valero, con Petrobras o con Statoil. O sea, así de grande es el cambio. Y lo vamos a ver con nuestros propios ojos y lo vamos a sentir. No creo. No creo. En la exploración y producción, si hablamos de proyectos de aguas profundas, será una década hasta que se produzca el primer barril comercial y una década hasta desde el momento que entren las plataformas en operación para explorar el Golfo Profundo mexicano. No sé si vayan a asociarse con Pemex para la refinación, porque de construir refinerías estaríamos hablando de mucho tiempo y además habría que haber una ponderación comercial muy seria sobre si es rentable o no refinar en México y comercializar hidrocarburos en México, puesto que tenemos una larga historia de precios controlados. Y los precios de las gasolinas en Estados Unidos están sujetos a los mercados. O sea, a veces está barata, a veces está cara, depende mucho de cómo esté el barril internacional. Entonces, eso es lo que podríamos enfrentar a mediano y a largo plazo, en una liberalización total de la cadena de valor de los hidrocarburos, es decir, petróleo y gas. Reforma radical. Radical. Estamos hablando de un animal muy distinto al que conocemos, ¿no? En electricidad podría suceder antes, y nadie habla de la reforma eléctrica, pero es la que más me para los pelos, porque estamos hablando de una liberalización del mercado mayorista, que quiere decir que CFE no va a ser nuestro único receptor de generación, sino que va a ser el Estado quien va a tener el control de la red de transmisión y van a haber generadores privados que se supone que en un régimen de competencia van a ofrecer el precio más competitivo para el Estado. Pero esto depende de un aparato de regulación muy fuerte y muy conocedor. Y por nuestras mismas circunstancias monopólicas, pues no es un pecado decir que no existe. Simplemente es una aclaración y es algo que el ciudadano mexicano merece saber, que no tenemos reguladores eléctricos expertos y que la electricidad está vinculada con principios y valores muy elementales como la democracia, como el desarrollo y como a los derechos humanos más fundamentales, ¿no? Entonces sí me asusta. Bueno, dices, te paran los pelos y te asusta. Sí. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, es antipático el referente, pero pensemos en California, ¿no? Donde se liberalizó el mercado eléctrico. No hubo intervención de los reguladores en California y los generadores se coludieron y Enron estuvo metido hasta el cuello en esa situación y saturaban la red de transmisión ficticiamente, fingían que la red estaba muy, muy cargada, entonces argumentaban costos muy altos y empezó a haber apagones y recibos de electricidad astronómicos. Y si la sociedad civil californiana, que es una de las más informadas y fuertes, se tardó en lograr la intervención del Estado, no quiero pensar qué nos podría pasar a nosotros cuando somos muchísimo más vulnerables. Entonces, ojo con la reforma eléctrica, porque bien llevada sí puede bajar la tarifa eléctrica, pero mal llevada puede llevarnos un desastre. Entonces, aquí no es el modelo el que esté en cuestión, sino la manera de implementarlo. Y sí quisiera hacer una llamada de atención especialmente a ustedes que comunican mensajes tan importantes a la sociedad, que no se duerman con la reforma eléctrica, porque esa es la que más va a tener un impacto más inmediato, tanto en el sector residencial como en el productivo. Es muy delicada. Muy delicada, Miriam. Tú dices, puede funcionar o no, depende en buena medida de la fortaleza y claridad de los entes reguladores. Así es. A ver,
¿Qué tendría que hacer México? ¿Qué tendría que estar en las leyes secundarias y aplicarse en la realidad para que no nos pase lo que le pasó a California? Tendríamos que tener un regulador muy atento a las reglas de mercado que ellos mismos van a emitir. ¿Que haga qué tipo de cosas en específico? Saber muy bien los costos de la industria. Que no se coludan Que no se coludan, generadores. exactamente, y que vigilen bien los costos. Porque la generación se valora en función a los costos, el costo de la infraestructura, el costo del combustible. Entonces, que digan los costos verdaderos. Exactamente. Entonces, cuando has tenido una opacidad de costos, como la que ha tenido CFE, es muy fácil que el regulador no sepa mucho de los costos reales de la industria, que tenga referentes, pero que tenga referentes teóricos. Porque nunca han dejado que el regulador, que es la CRE, se meta con CFE. Y no es culpa de la CRE. La CRE actúa conforme a sus competencias legales, la Comisión Reguladora de Energía. O sea, la Comisión Reguladora de Energía, en el mejor de los casos, tiene expertos que pueden tener nociones del mercado por el librito, porque no hay mercado hasta el momento. Así es, exactamente, Carmen. Entonces, tú dices, sociedad mexicana, medios mexicanos, pónganle mucho ojo a la reforma eléctrica. También. ¿Y qué tipo de entes reguladores y qué tipo de eficacia y de garantía para que esos entes reguladores impidan que suceda lo que pasó en California? Exactamente. Ese es un punto. ¿Qué otra cosa te para los pelos? De la reforma eléctrica, eso sería lo fundamental. Ahora, si hay entes reguladores eficaces, tú dices... Puede funcionar. Puede funcionar porque sí bajará los costos si funciona como mercado. Exactamente. Lo único que se abre es el mercado de generación, que es el primer insumo a la red, ¿no? Después pasa por una red de transmisión, después por una red de distribución, y ya en la de la distribución llega a nuestras casas, poniéndolo con peritas y manzanitas, ¿no? Entonces, tengo entendido que el 80% de la tarifa que nosotros pagamos viene de la generación. Entonces, si la generación es competitiva y eficaz, vamos a tener una tarifa más baja porque la generación va a ser más baja. Y el Estado va a estar muy atento a quién le ofrece mejor tarifa. Va a haber un mercado. ¿Me expliqué? Sí. Pero si el Estado se colude o se descuida... O es débil. O es débil o invita a sus cuates, como aparentemente ha sucedido, porque una de las cosas de las que se queja mucho la ley es la parcialidad de CFE. Dice, es que este sistema debe ser imparcial. Y lees entre líneas que no lo ha sido. Entonces, hay un secreto a voces de que CFE caprichosamente le pide electricidad, le despacha electricidad a sus amigos, porque tienen contratos preferentes con ellos cuando realmente el despacho debe ser en función de la eficiencia. Entonces, me preocupa mucho que estos patrones en un mercado liberalizado no cambien y que siga siendo el favoritismo a los amigos. O la colusión. O la colusión. Porque ayer bromeaba con un amigo que es ingeniero eléctrico, es que los generadores podrían sentarse en un salón a coludir precios. Me dijo, sí, a lo mejor están en el otro salón aquí en el restaurante. Y nos reíamos. Pero si eso llega a suceder, Carmen, podría ser una catástrofe. Eso en lo que corresponde a lo eléctrico. Así Nada es. más como pregunta rapidísima para irnos a la pausa. En el escenario A o B, con buenos reguladores o con malos reguladores, ¿qué futuro se le ve a la Comisión Federal de Electricidad compitiendo con nosotros? Yo creo que va a morir. ¿Va a morir? Va a morir la ley de empresas productivas del Estado. ¿Va a morir pronto? Yo creo que va a ser una muerte relativamente acelerada, porque... ¿5 años? 5 o 6 años. ¿Pero sí, morirá? exactamente. Yo creo que sí va a morir, porque además la CFE va a tener a su cargo toda la provisión asistencial. Entonces, mientras los privados van a estar buscando mercado y lucro, la CFE, pobrecita, chatarrizada y dirigida por burócratas, porque en eso no cambia la ley, va a tener que proveer para el pueblo. Entonces, tú dime quién está en mejor condición.